Hola chicos, buenas tardes en este caso. Em, Hoy día les voy a hacer la cápsula o les voy a grabar la cápsula de electricidad para poder optar, ¿cierto?, al presupuesto y al proyecto de electricidad de cada uno de sus trabajos, ¿ya? Bueno, dentro de la programación, ¿cierto? Y la planificación esta parte del curso, voy a solicitar lo que generalmente se necesita para segundo, yo sé que un pequeño problema con mi lápiz. Entonces, voy a cerrar las ventanas y comienzo nuevamente. Las ventanas, listo. Igual, guardar. Y ahora sí voy a abrir el Excel, ¿cierto? Y además voy a abrir una pequeña diapositiva que la uso hace mucho rato y podría servirles, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo las, la cápsula de electricidad, en donde tenemos ya una rúbrica, ¿cierto? Que es necesaria seguir paso a paso para que este proyecto funcione, ¿ya? Bien, para que resulte. Primero, ahí dice cápsula del proyecto de alcantarillado. Mal, ahí sí. ¿Qué es lo que se solicita? Primero, siempre es importante saber respecto a la factibilidad de las instalaciones, sobre todo las instalaciones que son básicas, que es agua potable, alcantarillado, electricidad y gas, en el caso de que el gas sea urbano, ¿ya? Eh, la factibilidad se va a necesitar una vez que el proyecto eléctrico esté aprobado por la SEC. En este caso es al revés de lo que ocurre con agua potable. Primero lo que se hace, ¿cierto? Es desarrollar el proyecto eléctrico, enviarlo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es un organismo estatal. La superintendencia lo que va a decir, ¿cierto?, si está aprobado, observado o rechazado. En el caso de que esté rechazado, se tienen que hacer todas las modificaciones pertinentes. Generalmente aquellos proyectos rechazados son los que están muy mal respecto a su diseño y a sus memorias de cálculo. Los que están observados son algunos detalles que hay que modificar, y los que están visados o aprobados son aquellos que el proyecto está listo para poder ejecutarse. ¿Ya? Es muy relevante que ustedes sepan que la NSH 4 es la NSH eléctrica. Yo sé que hay una modificación que debió haber empezado en abril, creo. No sé si está subida, yo no la he descargado. Pero si alguien tiene la NSH 4, la antigua, ¿cierto?, que creo que es oficiada del año 2004, les sirve de igual manera, ¿ya? Entonces es muy poco probable, ¿cierto?, que usted pueda saber la factibilidad real. O sea, la factibilidad es que si se puede conectar o no, si hay conexión o no, ¿ya? Si se puede conectar y si hay conexión o no. En el caso de que no haya conexión, se utilizan sistemas electrógenos, por ejemplo, grupos electrógenos, para poder entregar eh, electricidad al conjunto. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Del visado del proyecto, que este es todo el proyecto de cálculo, ¿cierto? Y eléctrico propiamente. Primero hay que analizar el empalme eléctrico. El empalme eléctrico es la unión de el medidor con el poste, ¿ya? El valor del empalme va a variar de acuerdo a dos o tres cosas. Primero, va a ser si es en baja tensión, si va a ser en 220,
de voltaje, 380 de voltaje o 660 de voltaje. Y el otro, que va a variar el valor del empalme, es en el diámetro de los cables. Un cable de 6 no es lo mismo en valor que un cable de 4. ¿Ya? Y cuando hablamos de capacidad, claramente nos estamos estamos refiriéndonos a la potencia. ¿Qué es la potencia? Es una unidad física que determina el grado de, como, entre comillas, trabajabilidad de los elementos, de generar energía, un rigor. La potencia debe aparecer en los planos, en la parte, ¿cierto?, que corresponda a la tabla de carga. Ahí debe salir la potencia total. Segundo, debe revisar el cuadro de cargas, que en la clase hace 2 semanas atrás me dijeron, ¿cierto?, que hiciera una cápsula de cuadro de cargas y lo voy a hacer, ¿cierto? Y en base a eso, ver si existen tableros generales, tableros auxiliares de distribución, comando y control. Para saber qué tipo de tablero, vaya a la NSH. En la NSH, ¿cierto? Ahí va a aparecer definido cada uno de estos tableros. Otro elemento importante son los disyuntores y los protectores diferenciales. Esto aparece en la diapositiva que les voy a adjuntar. El disyuntor es aquel que va a ver va a analizar y captar el exceso de electricidad o de intensidad, porque se mide en amperes. Y el protector diferencial lo que va a hacer es determinar la pérdida de intensidad, que también está en amperes. De hecho, tiene que ver con la sensibilidad. ¿Cuánto es el total, cierto, de energía que se pierde? Pero la idea es que si a alguien le va a dar la corriente, por ejemplo, uno no haga tierra, ¿cierto? No nos dé la corriente. Para eso existen ¿cómo se llaman? Los protectores diferenciales. Tanto, ¿cierto? Tanto para todos los sistemas eléctricos van a necesitar, en realidad, todos los sistemas de bombeo, las calderas en algunos casos, los aire acondicionados, etcétera, necesitan tableros de comando y tableros de control. Una bomba trifásica tiene que tener un disyuntor trifásico y un protector diferencial trifásico. Tiene que revisar eso. Voltaje es volt, son las unidades. Esquematización valga la redundancia, del esquema unilineal y que esté en concordancia con el cuadro de carga. Eso es sumamente importante. Si el esquema unilineal es otro, no está en concordancia con el cuadro de carga. Deben revisar eso. Y lo otro, muy relevante, es la revisión de la ubicación de la puesta a tierra. ¿Para qué sirve la puesta a tierra? La puesta a tierra, el fin que tiene es tener el mismo uso que la barra Cooper-Webb. Ya que la barra Cooper-Webb es una barra de cobre, en donde va a recibir los neutros y las tierras que vienen de todo el circuito eléctrico. ¿Por qué es tan relevante? Porque por ahí, ¿cierto? Se va a va a dar paso a la liberación de la corriente, que puede haber extra, o que puede faltar, por ejemplo. La barra
Cooperwell sirve solamente para viviendas. La puesta a tierra como una malla sirve para edificios mucho más, con mucha mayor carga, con más carga de ocupación. Entonces, la malla tiene ciertas condiciones, tanto de cálculo como de ubicación. Si yo coloco una malla en un espacio, ¿cierto? Bajo tierra, que deben ir bajo tierra, esta malla es de cobre, igual que la barra Cooper. Si yo coloco esa malla en un lugar no indicado por la norma, va a generar un atraso en la planificación. Los diámetros de la malla no los vamos a calcular, ¿cierto? Porque es corriente trifásica, generalmente. Y corriente trifásica, o el voltaje a 380, es sumamente complicado de calcular, ya que las ondas, ¿cierto? Si nosotros asimilamos las ondas, R es una onda, S es una onda y T es otra onda. Por eso se llaman 380, o sea, 380 volts. Cada una de estas cositas, de estas ondas, va a entregar 220 volts. Y en conjunto, por aquel desfase que hay, ¿cierto?, entre las ondas, va a entregar 380. Y eso tiene que ver con los tipos y sección del cable. También. Dice cálculo de tipos de cable. Chicos, hay cables que deben ser libres de halógeno cuando se ocupan en áreas o zonas que tienen la característica de ser lugares públicos. O, sí, edificios públicos. Por ejemplo, el EVAFLEX. El THHN ya no se utiliza o no debería utilizarse. El NIA tampoco debería utilizarse. Solamente deben calcular para la corriente monofásica, no para la trifásica. ¿Dónde está la fórmula? Me imagino que se están preguntando. Ya le voy a entregar la fórmula. La cubicación y el itemizado del sistema eléctrico debe ser completo. Al igual que las otras especialidades, es súper importante que las ETT existan y sean concordantes con la memoria de cálculo y con los planos también. ¿Ya? El presupuesto de obra es completo, en donde usted debe considerar la mano de obra, materiales, maquinaria, utilidades y gastos generales. ¿Por qué? Y el pago por aumento de capacidad. ¿Por qué? Porque en el caso de que usted tome el proyecto para hacer la instalación eléctrica, claramente debe considerarlo. Y en el caso de que usted quiera optar a que sea, ¿cierto?, un subcontrato, usted debe tener alguna noción de cuánto es lo que debería pagarle al subcontrato, considerando utilidades también. Lo que sí el subcontrato no paga son todas las instalaciones, o sea, las instalaciones en área urbana. Ni la UDE lo paga el subcontrato, salvo que ustedes lleguen a un acuerdo, ni el empalme, ni el arranque de agua, ni el arranque de gas. Esta propuesta de mejora creo que ustedes no se los solicité, ¿cierto? Y siempre es muy importante adjuntar los planos eléctricos con las modificaciones solicitadas. Ahora, una vez que ya hemos visto esto, voy a mostrarles la diapositiva con la que siempre trabajo. ¿Ya? Les voy a hacer como un flash de esto. Por ejemplo, esa es la nomenclatura. Hay una NSH especial para la nomenclatura eléctrica. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tienen los tipos de conductores. Hay conductores que son de alambre, como el NIA, el NIA, también como le dicen, y otros que son cables. La diferencia está a la vista, ¿cierto? Tenemos también, cuando hablamos de conductores, también están los monoconductores y los multiconductores.
La diferencia está a la vista. Aquí están todos los conductores para diferentes destinos. Claramente el diámetro del conductor, la chaqueta del conductor, va a estar asociada a la capacidad, o sea, la cantidad de potencia que va a estar instalada. Generalmente se utiliza el AWG, que es el calibre, está asociado, bueno, en realidad esta es una fórmula, ¿cierto? No es como una simbología más bien norteamericana, y hay una relación claramente entre el calibre y el diámetro, ¿ya? Lo otro es esto, los colores. Verde amarillo como conductor de tierra. Azul, conductor negro no es el blanco. Y puede ser marrón, negro, el gris no existe, y azul como conductor de fase. ¿Qué significa ser un conductor de fase? Es que va a traer la electricidad de afuera. Eso significa. Profe, me falta el cálculo de los ¿cómo se llama? De los cables. Aquí está. Aquí tiene la sección. Esta sección, ¿cierto? Es para lo que estamos hablando. En donde tenemos la monofásica, donde usted tiene que tener 2 veces el largo por la potencia, por K, por delta T, por B. Aquí está qué significa. B tiende a ser la cantidad de tensión. A ver, déjeme ver. No, esto es delta B, delta B. Y B es la tensión de servicio. En el caso de la tensión de servicio serían 220 para monofásico. Y para la pérdida de tensión, eso es un porcentaje que se ve en la NSH número 4. ¿Ya? Tipos de cables. Acá tienen varios. Que ustedes los van a seccionar de acuerdo a la temperatura de servicio, o sea, cuánta temperatura aumenta, ¿cómo se llama? Cuánta temperatura es la que recibe el cable, cuáles son los espesores, cuál es el nivel de tensión, o sea, cuánto es el voltaje que reciben, cuáles son las NSH y si tiene chaqueta exterior. Nosotros vamos a tener 2 elementos. A ver, dice conductor, es uno, la aislación, por ejemplo, acá tenemos, primero es la aislación, y luego viene la chaqueta que está por afuera. Entonces, si usted se fija, el NIA no tiene chaqueta. El NSIA no tiene chaqueta. Si alguien quiere saber un poco más de esto, estos son siglas, ¿ya? Que usted la puede ir buscando. Y ahí tenemos muchos. Asignación, ¿cierto? Esto lo van a encontrar en la norma. Se supone que, y lo deben revisar, se supone que la ducha debe tener una zona de seguridad. ¿Qué indica esa zona de seguridad? Que usted no puede colocar ningún aparato eléctrico en esa zona. ¿Ya? Acá tienen los tipos de canalizaciones. La más conocida, la amarilla, ¿cómo se llama? El conduit. Pero también tenemos, ¿cómo se llama? Que pueden ser a la vista, en acero, ¿cierto? Y acá tenemos ductos metálicos y ductos no metálicos, a eso me refería. Oiga, pero ¿cuántos conductores pueden entrar en un cable? Aquí está, por cantidad de conductores. Tubería de acero es TA, TAG es tubería de acero galvanizado. Y les voy a dejar este que no me acuerdo de qué es. Aquí sale según la, ¿cómo se llama? Según el tipo y según el diámetro. ¿Cuántos cables deben ir de acuerdo al diámetro del ducto? Claramente.
Ya me voy a acordar. TPA. Eh, Siempre se me olvida. En los ductos TPR. Es uno tubo plástico rígido, TPR. Y TPF es tubo plástico flexible. Entonces el flexible es la canaleta. Después ustedes lo ¿cómo se llama? Lo corroboran. Y el rígido debería ser el conducto. Y aquí tengo todo. Bueno, aquí hay unos ejercicios también que usted puede, si quiere buscar. A los enchufes. Revise, la norma le solicita que la cantidad de potencia para un enchufe de alumbrado son 150 watts y para un enchufe de fuerza simple. El de fuerza simple va a estar asociado a una fase. El enchufe de fuerza es el que tiene las 3 fases, por si acaso. Este es un disyuntor. Disyuntor hay de 6, bueno, ese creo que ya no existe. 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 amperes. ¿Ya? El C es la curva en la cual se desconecta la aplicación y aquí están las curvas. ¿Ya? De tanto a tanto de intensidad se corta el disyuntor. Generalmente utilizamos la curva C. Esa es la que utilizamos, curva C y creo que la curva de IK. Ahí están los disyuntores. Acá tienen el protector diferencial. Si se fijan entre el disyuntor, que pasa solamente una fase, ¿cierto? En el protector diferencial, no veo muy bien, pero pasa una fase y un neutro, por si acaso. Acá tienen los efectos de la corriente en las personas para que lo revisen. Tiene un esquema del tablero. El esquema unilineal. Ahí está una forma de conectar un tablero. Hay algunos maestros que colocan, que puentean, dice. Pero es mucho mejor y más seguro utilizar estas regletas. ¿Ya? Tiene que haber una regleta para fase, una para neutro y una para tierra. Hay una que está mala, por si acaso. El neutro nunca viene de afuera. Y viene de afuera. Ahí hay un sistema con una bomba monofásica y ahí está la bomba trifásica. ¿Ya? Con un relé que en rigor es un tipo de disyuntor también. Paneles fotovoltaicos. Algunos otros datos relevantes sobre la puesta de servicio. Nosotros tenemos dos tipos de puesta, la puesta de servicio y la puesta a tierra. La puesta de servicio tiene que ver con el cable neutro y la puesta a tierra con el cable verde. Ese es el de acá, ¿cierto? Este es una barra Cooperwell y esta es la malla reticulada. Estos son, bueno, el tema de la electricidad y, ¿cierto? El tema de obtener la licencia. ¿Ya, chicos? Bueno, esta ha sido toda la cápsula de electricidad. Voy a hacer una con las tablas, ¿cierto? La tabla de pérdida de carga. ¿Ya? Gracias.